Tito 3 del 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Voy a dejar que lo lean aquí en silencio. Y para los que están viendo en casa, acabamos de leer Tito 3 del 1 al 8, el versículo 1 al 3, los consideramos el miércoles pasado. Y al iniciar la lectura, les recomendaba a los muchachos que marcaran la palabra por qué, ahí en el versículo 3, en el versículo 4, la palabra pero, en el versículo 7, ¿para qué? Estas tres palabras nos ayudan a seguir el argumento del apóstol Pablo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Pudieron seguir el argumento del apóstol Pablo con estas palabras? Ahorita vamos a regresar y considerar los diferentes detalles del pasaje, pero quiero al inicio aprovechar que les mencione estas palabras para recordarnos cuál es el tema de Tito. Al iniciar nuestro estudio, les recordaba o les indicaba que la razón por la cual quería que estudiáramos Tito es porque Tito nos habla sobre cómo vivir una vida centrada en Cristo cuando el resto del mundo vive una vida centrada en sí mismos. El capítulo 1 de Tito se describe a los cretenses, la ciudad, la isla en la cual está Tito sirviendo, está pastoreando en la iglesia. Y vemos descripciones pues despreciables, feas de los cretenses. El apóstol Pablo cita a un mismo poeta de ellos mismos, diciendo que los cretenses son malas bestias, glotones, avaros, flojos. Y en el capítulo 2 empieza a decirnos cómo debemos de vivir nosotros. Y veíamos que esta vida diferente es en base a nuestra fe.
En el capítulo 2 se habló cómo deben de vivir los ancianos, cómo deben ser las ancianas, cómo deben ser los maridos, los hijos, los jóvenes. Y terminábamos el capítulo 2 viendo que se describe a los siervos y veíamos la aplicación en nuestra conducta en el trabajo. El versículo 11 empieza a darnos esta explicación porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y se nos dice pues en el capítulo 2 claramente que esta nueva forma de vivir es porque somos salvos. Aquí en Tito 3 se vuelve a retomar esta idea y el versículo 1 al 3 que estaban viendo con hermano Milton, dice, recuérdales que se sujetan los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si dejamos las enseñanzas de la Biblia, y específicamente de Tito, en solamente pórtate bien, no estamos viendo la Biblia por lo que debe ser. La Biblia no solamente es un libro que enseña moral, que nos enseña cómo debemos de vivir. Sí lo hace, pero si solamente lo dejamos hasta ahí, no estamos viendo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Porque si, pues como hicieron bien ustedes el miércoles pasado, solamente vemos qué es pendenciero, pues no ser peleonero, que no voy a ser peleonero. ¿Qué es ser amable? O que ser amable así, ejemplos, hay que ser amable así o asado. Ser mansedumbre, y ok, entonces termino pensando que voy a ser, no voy a ser peleonero, voy a ser amable, voy a ser más manso. Si solamente lo dejamos así, nos estamos limitando a ser bueno, pero ese no es el mensaje completo de Dios. El versículo 4 les decía, no, es importante esa palabra, nos dice, ¿por qué debes actuar de esta manera? Es correcto detenernos y pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Pero aquí se nos está diciendo por qué debemos de vivir de esta manera descrita. ¿Por qué no debemos ser como los cretenses? ¿Por qué debemos de seguir las instrucciones a los ancianos, a las ancianas, esposos, esposas, jóvenes, a los obreros en el capítulo 2? ¿Por qué se nos repite? Está sujeto, presta, o sea, sea amable, está dispuesto a todas buenas obras. ¿Para qué? Cualquier otra persona habría dado una respuesta diferente a para qué actuar así. Las personas hoy en día se esfuerzan en decir voy a ser amable. Y le preguntas a alguien ¿por qué quieres ser amable? ¿Qué respuesta te daría? Eso lo hace sentir bien. Porque eso me hace sentir bien a mí o a la otra persona. Claro, que lo está haciendo. ¿Mande? Al que lo está haciendo. Entonces Siente bien. estoy siendo amable contigo para yo sentirme bien conmigo mismo. ¿Ok? ¿Es válido? ¿Es válido vivir así? ¿Haz las cosas necesarias para tú sentirte bien? Pues es una forma de vivir, pero es un pozo sin fondo. Si yo hago las cosas solamente basado en lo que me hace sentir bien a mí, ¿qué me va a detener de cambiarme de ser amable a ser grosero? ¿Qué me va a detener de ayudar a las personas a abusar a las personas? No hay nada que me prohíba abusar de alguna sustancia. Si simplemente estoy haciendo lo que me hace sentir bien a mí, entonces, ¿por qué detenerte de hacer aún cosas ilegales? Otras personas te darían otra razón de por qué actuar así. Recuerdo mucho, tal vez se los emocionado, un profesor nos decía, ten cuidado que tus predicaciones sean diferentes. O sea, nos decía así, muchas veces cualquier religión podría visitar tu iglesia y decir yo estoy de acuerdo con ellos. Si una monja llega a tu clase de jóvenes o a tu clase de niños y te escucha enseñar, obedece a tus padres, ¿qué diría? Completamente de acuerdo. Si un imán apareciera en el grupo de jóvenes y escucha un mensaje sobre respeta a tus mayores, ¿qué te diría? Completamente de acuerdo, ¿verdad? Si Buda, si un sacerdote maometano viene y escucha, sé generoso, está dispuesto a buenas obras, diría, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué?
Cada uno de ellos te daría una respuesta diferente al por qué hacerlo. Uno para ganarte la salvación, otro para ganarte más vírgenes en tu siguiente vida. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice la razón, el por qué actuar de esta manera. ¿Por qué debo estar sujeto a los gobernantes? Porque si no me van a golpear, porque si no la van a tomar contra mí. Debe estar sujeto a las autoridades, dispuesto a buenas obras, siendo amable. ¿Por qué? Porque nosotros también en otro tiempo éramos así. Debe de haber una diferencia en tu vida hoy a tu vida antes. Debe de verse diferente, porque en otros tiempos también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Ahorita vamos a regresar a ver esas palabras rapidito. Dice el versículo 4, pero tú eras así, pero ahora hay algo diferente. ¿Cuál es esa gran diferencia de los cretenses a los cristianos? Del católico, del musulmán, del hindú, del ateo. La gran diferencia es que, versículo 4, nos salvó. ¿Sí? Ahora, no solamente, pero tú eres salvo. ¿Cuál es la discusión? El nos salvó está en el versículo 5, pero el versículo 4 se nos está diciendo algo más sobre la salvación. ¿Mande? ¿Bondad de quién? La bondad de Dios. Yo debo ser diferente, ¿por qué? No porque yo esté en un grupo elitista y ya no soy de la chusma. No es porque yo haya encontrado la iluminación. No es porque yo haya logrado cierta disciplina y cierto nivel en alguna religión, sino mi relación con Dios demanda que yo sea diferente porque Dios se mostró su bondad, porque Dios mostró su amor. Por lo tanto, yo debo de ser así. Ya no se vale, ya no es compatible con la vida cristiana el ser, uh, el ser aborrecible y aborrecer a otros. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su bondad. Ya no se vale que yo esté usando a otros, que yo esté viviendo para mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios mostró su amor para con nosotros. Lo resumimos en nos salvó, pero a veces se nos olvida o podemos estar considerando la salvación como un yo ya no tengo que hacer aquello porque yo ya estoy en otro nivel. Sí, ya estoy en otro nivel, pero no debemos de olvidar por qué estás en una relación diferente. Es porque Dios manifestó su bondad, es porque Dios nos amó. El versículo 4, así era yo. Entonces, ya no es aceptable, ya no es compatible con mi vida que yo siga viviendo así, porque así era y ahora debe haber un cambio. Ahora ya hubo un cambio. Versículo 5 nos salvó de nuevo, o le explica, no por obra de su justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. O sea, le está quitando, había enfatizado todas las buenas obras, pero aquí le está quitando algo de fuerza a las buenas obras. Las buenas obras son resultado de la salvación, no son para salvación. ¿Nota la diferencia? Debo estar dispuesto para todas buenas obras. ¿Por qué? Porque las obras no me salvan. ¿Ah? ¿Cómo estuvo eso? Debo estar dispuesto para buenas obras. Pero si no me van a salvar las buenas obras, entonces ¿para qué las hago? No, es que como tú no puedes hacer buenas obras, Dios te salvó para que hagas buenas obras. Otras religiones, no solo el catolicismo, te diría, deben ser buenas obras. ¿Para qué? Para redimirte, para hacerte digno, para hacerte más puro, para darte más valor. Y aunque pues sí nos dan valor las buenas obras, pero no la salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. La bondad de Dios para nosotros, el amor de Dios para nosotros, la misericordia de Dios para nosotros. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué fue necesario que Dios mostrara bondad, amor y misericordia al darme salvación? No, no es pregunta capciosa. Porque
Otra vez la pregunta. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. A la salvación se nos dice que Dios nos dio salvación. El versículo anterior nos dijo que fue la bondad de Dios que nos dio salvación, que fue el amor de Dios que nos dio salvación. Ahora nos dice que es la misericordia de Dios que nos dio salvación. ¿Por qué es que la salvación de Dios es una manifestación de su bondad, misericordia y amor? Porque no hacemos nada para poder nosotros. Porque no hacías nada para poder obtenerlos tú mismo. ¿Y por qué? No lo merecía. Porque no lo merecías, porque no podías y porque ibas derecho a la condenación. ¿Por qué es que Dios tuvo que mostrar misericordia? Bueno, si puedo usar la palabra tuvo, que Él escogió. ¿Por qué Dios escogió darnos bondad, darnos amor y darnos misericordia? Porque estamos haciendo exactamente las acciones anteriores. Precisamente porque no nos sujetábamos, porque éramos desobedientes. Y está la larga lista del versículo 3, porque éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, porque éramos esclavos de nuestros deleites, porque vivíamos en malicia, porque vivíamos en envidia, porque éramos aborrecibles y aborrecíamos a otros. Por eso Dios nos salvó. Entonces, si Dios me rescató, si Dios me transformó de esto, ya no puedo, ya no debo regresar allá, ya no debe ser característica mía todas estas otras cosas, porque nosotros también éramos en otro tiempo, pero Dios mostró bondad, amor, me salvó por misericordia, porque yo no me lo gané, y describe aquí, dice, por lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Suena que está medio complicado aquí, ¿cómo lavamiento, regeneración? ¿Cómo renovación? Regeneración, si vemos la palabra, es volver a generar, ¿no? En el griego original también es lo mismo, o sea, nueva generación, o sea, nuevo nacimiento, ya sonó como la nueva generación de narcotraficantes, ¿no? Pero la regeneración por lavamiento del nuevo nacimiento y la renovación, aunque son dos términos, no está dando dos ideas diferentes, está dando dos sinónimos. Regeneración y renovación. Los dos están refiriendo a la vida nueva. En el español no se entiende también aquí. Parece que está diciendo por el lavamiento es una cosa y la renovación es otra cosa. Pero si viéramos el griego se nos queda un poquito más claro. Lo podemos entender bien, un poquito mejor así, por lavamiento del Espíritu Santo, que nos da regeneración y renovación. No sé si me expliqué aquí. Siguiendo el orden en el cual está el español, es el mismo orden en el que está el griego, por lavamiento de la regeneración. Pero muchas veces la palabra de, y así es en el griego, la palabra de no solo comunica el resultado de. ¿Sí? Entonces el lavamiento que resulta o que da regeneración. Y en el Espíritu Santo está, en el idioma griego está ligado al lavamiento. Entonces lo podemos entender mejor así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por lavamiento del Espíritu Santo, que resulta en regeneración y renovación. ¿Qué es la salvación? Dios te lavó. ¿De qué te lavó? De tus pecados. ¿Cómo te lavó? ¿Con qué te lavó? Con el Espíritu Santo. Sí, no se está refiriendo aquí al bautismo en agua. El bautismo en agua, que nos suena a lavamiento. El bautismo en agua nunca lo referimos como que se bautizó, se lavó de sus pecados. No, el bautismo en agua es un símbolo del lavamiento interior. ¿Quién te lavó? El Espíritu Santo, ¿no? Por lavamiento del Espíritu Santo, que resulta de la regeneración y por la renovación. Versículo 6 se refiere al Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y se cierra el círculo. ¿Para qué? Versículo 7. Compórtate de esta manera, sujeto, dispuesto a buenas obras. ¿Por qué? Porque antes tú eras así, pero Dios te tuvo misericordia, te salvó por el Espíritu Santo y se cierra el círculo, versículo 7. ¿Para qué? Viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿A qué se refiere esto?
para que, justificados por gracia, seamos herederos de la esperanza de la vida eterna. O sea, tú ya estás en otra categoría. Tú ya eres otro tipo de persona. Tú ya no eras rechazado por Dios. Bueno, eras rechazado por Dios. Tú ya no eres de los rechazados, de los enemigos de Dios. Tú ahora eres de los herederos de Dios. Herederos de la vida eterna. Esta es una de las cosas que a mí me cuesta más trabajo entender de la salvación. No es que lo rechace, pero me sorprende. Si hay un rey, ¿quién es el heredero del rey? El hijo, ¿verdad? Si Dios tiene un hijo, ¿quién es el hijo? Cristo. ¿Quién es el heredero? Cristo. Y constantemente en la palabra de Dios se nos refiere a nosotros como herederos. Es más, se nos dice coherederos. O sea, nuestra naturaleza es tan nueva vida, es tan vida regenerada, que ahora ya no soy yo enemigo de Dios. Yo no solamente puedo ser descrito como amigo de Dios, sino legítimamente, con todo el significado de la palabra, puedo ser referido como hijo de Dios. Tanto que el Señor Jesucristo dice, que Pablo dice que somos coherederos con Cristo. ¡Qué increíble! Cuando escuchamos algún himno que vean a Cristo en mí, literalmente deben de poder ver a Cristo en nosotros, porque somos coherederos con Cristo. Entonces, todo el comportamiento antes descrito del pecado debe ser completamente ajeno a mí. Ahora debo comportarme como heredero de la esperanza de vida eterna. ¿Cómo se comportaría Cristo aquí? ¿Cómo se comportaría aquí un hijo de Dios? ¿Cómo se comportaría alguien heredero de la esperanza de vida eterna? Precisamente, versículo 1, que se sujeta a los gobernantes. Qué raro, ¿no? O sea, como que hace un cortocircuito en el cerebro. Si Cristo estuviera aquí, ¿qué estaría haciendo? Pues lo que quisiera, ¿no? Él es el jefe. ¿Le haría caso el Señor Jesucristo a su patrón, que es mandón, que es desconsiderado? El Señor Jesucristo seguiría las leyes ridículas, le obedecería a los policías torcidos que nomás están buscando dónde sacar dinero. Sí, sí. Y voltea a ver al Señor Jesucristo cómo se comportó. Él vino a tomar forma de siervo, ¿verdad? Y a sus discípulos, aquellos 12 que lo seguían, que por cierto no eran la gran cosa, ¿no? Pedro, Bocón, Judas, el traicionero, se sentó a lavar los pies. Vino a ser dispuesto a toda buena obra, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y continúa la idea en el versículo 8, como que hace pausa y anima a Tito. Esto es fiel, esto es verdadero, esto ayuda. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Otra vez. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren hacer buenas obras. Ajá. ¿Para qué? Para que nos veamos diferentes. Para que actuemos diferente. Para que nos sujetemos a gobernantes. Para que estemos dispuestos a toda buena obra. Para que seamos amables, para que seamos apacibles, para que cuando tengamos un trabajo, hagamos caso en todo y hagamos lo que le agrada al patrón. Para que cuando seamos hijos, no seamos irreverentes, que seamos honrosos en todo, para que seamos, cuando seamos adultos, seamos maestros del bien. A veces, como jóvenes pensantes en esta sociedad, que ya abrimos los ojos y vemos que las autoridades, la verdad, la mayoría está torcida, leemos versículos como estos o escuchamos predicaciones del pastor de jóvenes, a la mamá, un buen amigo, un maestro nos dice, ¿sabes qué debe estar sujeto? Nosotros pensamos, ¿por qué me lo está diciendo? O sea, nomás quiere ovejitas. Está apoyando al sistema. O sea, tiene el pastor un interés para que
que se apoye cuando el PRI estaba en el gobierno. O sea, ¿el pastor es priista o por qué nos dice que no nos burlemos del gobierno y que no nos quejemos? Y ahorita que Morena está en el gobierno, ¿el pastor es socialista? ¿Por eso nos está diciendo que me sujeta al gobierno? ¿O de plano es un pacifista un tanto ingenuo que por qué no debo de alzarme en armas y quejarme y ¿por qué se les enseña a los jóvenes sujétate? Porque no queremos problemas en el colegio, porque no queremos lidiar con problemas en los jóvenes y ir a una actividad. Muchachos, acuérdense, sigan las reglas en el campamento. ¿Para qué lo dicen? ¿Nomás para aplacarnos, para agüitarnos, para aburrirnos? Definitivamente no. Por eso quería apuntarles la línea del argumento. ¿Por qué debo vivir así? No es porque Cristo esté coludido, no es porque la iglesia esté coludida con el gobierno para dar cierto coco wash y mantener el gobierno, cualquiera que éste sea, estable. No, la demanda de estar dispuestos a todas buenas obras está directamente basada en tú eres heredero. Tú debes de verte diferente. ¿Cómo llegaste a ser heredero? Solamente por gracia, porque eras uno de estos pecadores. Y por eso Cristo te salvó. Esto eras en otro tiempo. Y ahora esta salvación, no por obras, por gracia, esta salvación necesaria porque estabas perdido, demanda de ti que te veas diferente. Y versículo 8, en las oportunidades que tengamos, en la influencia que nosotros tengamos, asegúrate, joven. Debe estar bien, tener esto bien en claro. Esto es palabra fiel. Y quiero que insistas en esto con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. ¿A quién? ¿Ah? Dios quiere que yo sea útil al hombre. ¿Por qué? Si el que me salvó fue Dios, ¿no es cierto? Si el que murió en la cruz por mí fue Dios, fue Cristo, o sea, Dios. Si al que debo de agradar es a Dios, ¿por qué entonces dice estas cosas son buenas y útiles a los hombres? ¿Cuadra o no cuadra? ¿Por qué sí cuadra? Porque si de por sí la salvación es por gracia, realmente no hay nada que tú puedas hacer que sea de utilidad para Dios, más bien lo que haces es ganar. Porque no necesito ganarme puntos con Dios. ¿Okay? ¿Alguien más? Se referirá también a que dice que es útiles a los hombres, que se refiere como a nosotros mismos, que a mí mismo me es útil ser bueno. ¿Es útil para los creyentes? Ajá. Pero jóvenes, veo aquí una compatibilidad del corazón de Cristo. ¿Para qué vino Cristo a morir? Para salvar a quién? A los hombres. Para salvar a los hombres. Ahora, esto no está centrado en el hombre, está centrado en Dios, pero el corazón de Dios es ¿qué hace al hombre? Es la bondad de ese hombre. Si Dios un día va a juzgar a todos los pecadores, pero el corazón de Dios hacia el hombre es siempre de amor, siempre de misericordia. ¿No les parece raro que cuando Cristo murió en la cruz, murió solo? Juzgamos nosotros a los 12 discípulos y nadie se acercó. Qué desesperación este Pedro, ¿no? Bocón y toda la cosa. Pero bueno, por lo menos se acercó. A la mera hora tiró la toalla, ¿no? Otro, que probablemente era Juan, literalmente tiró la toalla. ¿Dónde estaban los 12? Piensa, espérate, pero ¿dónde estaba el endemoniado de Gadara? ¿Dónde estaba el ciego Bartimeo? ¿Dónde estaba el sordo? ¿Dónde estaba la mamá de esa niña que fue resucitada? ¿Dónde estaba la señora con el flujo de sangre? ¿Dónde estaba cómo se llama el que resucitaron? ¿Dónde estaba Jairo? ¿Dónde estaban las multitudes que comieron del pan? Esas 5,000 personas. ¿Dónde estaban las otras 3,000? ¿Dónde estaban todos ellos? ¿Te imaginas si tú fueras Cristo alimentando a los 5,000? Oye, traen hambre. Denle ustedes de comer. Pues nomás hay 5 panes. ¿Se lo damos a Pedro? No, pues eres llena, me vas a negar. ¿Para qué te lo doy a Judas? Ni de chiste.
Pues Felipe me cae bien, ¿no? Juan pues, es el más tierno, ok. ¿Y a quién más de los 5,000, señor? ¿A quién más se los doy? Pues mira, a ese niño que va a llegar a ser alguien, ¿no? Él alimentó a los 5,000 sabiendo que los 5,000 estaban ahí nomás por conveniencia. Y si lees los evangelios, que probablemente los estaban leyendo últimamente, o sea, la gente salía al desierto, la gente salía a los pueblos, sacaban a sus enfermos, ¿para qué? Para ser sanados. Y lees tú, y tú lees en ellos, sabes que tenían fe o algo, o por lo menos creían en Cristo de alguna forma, ¿no? Pero aún así se alejaron de Él. Pero el Señor Jesucristo nunca le puso una condición a servir, a ayudar a las personas. Él vino, sí, a salvar, pero también vino a hacer bien a la humanidad. Vino a mostrar que el reino de Dios hacia los hombres es de buena voluntad. Vino a llamar al arrepentimiento, sí. Vino a llamar a la salvación, sí. Vino a llevar la fe, pero no lo separó de ayudar a las personas. Entonces, debo de ocuparme de buenas obras. Sí, en agradecimiento a Dios, porque eso es característico, pero no se me... No, o sea, mi latir, el latir de mi corazón debe ser junto con el de Cristo, que también deba tener el bien de las personas en él. No está mal el pensar cómo le puedo hacer un bien a una persona. ¿Sabes que nomás está viniendo por conveniencia? ¿Sabes que nomás te busca porque le das despensa o algo? Pues si en algo puedes ayudarlo, adelante. Es mejor, debes de darle el evangelio, ¿no? Y ojalá su fe sea verdadera, pero no debe estar fuera de nosotros, porque muchas veces nosotros empezamos a cerrar el corazón, ¿no? Y nomás con los creyentes o nomás si veo algo de respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quería, aparte de que entendiéramos mejor el argumento, quería también decirles de este método. Cuando estén leyendo su Biblia, sobre todo las epístolas del apóstol Pablo o las epístolas generales, es bueno que prestemos atención a estas palabras como pero, por qué, para, porque nos va guiando a por qué dijo lo anterior. Si no hacemos esas conexiones, muchas veces nos vamos a estar tomando pedacitos fuera de contexto. Ok, entonces regresamos al versículo 3. Quiero que reparsemos estas palabras, aunque son muy claras, pero ahora creo que podemos entenderlas mejor en el contexto, porque nosotros también éramos en otro tiempo y se nos va a dar una larga lista. Ahora, veamos esta lista, estas palabras. Definitivamente debes de pensar, ¿me caracteriza a mí o no? ¿Lo hago o no? Y que cuando lo encuentres, no nomás pienses, hoy debo dejar de hacer esto. Es ok, Señor, es por acciones como esta que tú me salvaste. Tú me salvaste para quitarme de aquí, ayúdame a ser diferente. Y jóvenes, no está por demás decirlo, si tu vida está muy caracterizada por estos pecados, debes de considerar, tal vez no te has arrepentido de tus pecados. Tal vez has estado siguiendo la iglesia por algún interés social o porque te hace sentir bien, pero si tu vida y mi vida está bien descrita por insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites y todas estas cosas más, puede que haya algo ahí. Puede que no haya habido todavía esa regeneración, esa renovación del Espíritu Santo. Bien, entonces versículo 3. Éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué pensáis? ¿Qué es insensato? Como que no entiende, como necio. Sí, insensato, sin sensatez. No entiende esto. Entonces aquí está describiendo a alguien con algún tipo de retraso mental que no entiende, ¿no? ¿Cómo describirías a alguien que no entiende? ¿Cómo nos veríamos alguno de nosotros? Nuestra edad, conociendo a Cristo, pero siendo insensato. Pero soy yo como necio que ya sabe que debe hacer y no lo hace. Exacto. Sí, exactamente. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usan esta palabra en Proverbios
El proverbio se le dice acá rato, el necio es así, o sea, ama el mal, no presta atención. De hecho, la palabra en griega, insensato, podría traducirse como que no usa la cabeza. No mide bien las cosas, no las piensa. Pero no solamente es no piensa antes de actuar, sino que sabiendo que es el bien, no lo considera, no actúa de acuerdo al bien que conoce. ¿Ok? Insensatos, rebeldes. Todo el mundo sabemos que es rebelde, pero ¿cómo se vería alguien rebelde? ¿Cómo te verías tú si fueras rebelde? Cuestionando la autoridad siempre. Cuestionar la autoridad. No es que preguntar sea malo, sino cuestionar es dudar que esté correcto. ¿Qué otra cosa? Por en contra. Actuar a propósito en contra. ¿Sí? Implícito está el desobediente. ¿Sí? Pero no solamente desobediencia porque se me olvidó, sino porque escogí no hacerlo o sacar algún pretexto, ¿no? Ay, se me olvidó desobedecer. Se me olvidó obedecer o no pude desobedecer, ¿no? Extraviados. Algunas traducciones, en vez de poner extraviado, aquí traducen engañados. Tiene el mismo sentido, pero como que te deja entender un poquito más, ¿no? Extraviado es perdido, no estoy en el camino correcto. ¿Pero por qué? Porque me dejé engañar, ¿no? Porque me fui por otras razones. Aquí se pone interesante. Esclavo de concupiscencias. Concupiscencias son Deseos de la carne. deseos de la carne, lascivias. Joven, todos nosotros tenemos deseos, todos tenemos lascivias, todos tenemos deseos de la carne. Pero aquel que ha sido regenerado no debe ser caracterizado por esclavo de esos deseos. Tan sencillos como el comer, no debemos ser esclavos del comer. No debemos ser esclavos de alguna lascivia. Todos tenemos lascivia, de un tamaño u otro, más pulida o más alimentada que otra, pero ninguna cosa justifica el ser esclavo de la lascivia. Deseos de tener comodidad. Todos queremos comodidad, pero no debemos ser esclavos de la comodidad. Termino y corro a estar cómodo. Oye, vamos a este lugar. Ay, qué incómodo. Oye, ven a ayudarnos. Si quisiera, si pudiera, pero flojera, ¿no? Tener que preparar cantos para los niños, tener que salir el sábado, tener que ir a un lugar donde no conozco, tener que poner mi propio carro, nomás para participar, no sé, en un club bíblico o en una salida con jóvenes o en una conferencia. ¿Cuándo ponemos las conferencias? Los sábados en la mañana. Qué flojera, ¿no? Y muchos no participamos en el servicio, o muchos en servir a otros. Muchos no participamos en alimentarnos más de Dios porque somos esclavos de estar cómodos. Todos necesitamos soporte económico, dinero, pero no debemos ser de esclavos del dinero. Dice esclavos de las concupiscencias y de deleites diversos placeres. ¿La vida tiene placeres? Sí. ¿El placer es legítimo? Sí. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero debemos de tener cuidado que no seamos esclavos de deleites diversos. Tal vez suena como que estuviera mal, de más decirlo, pero ¿te la pasas bien en Facebook, en Instagram, en la red social que te guste? Sí, te da algo de deleite. Cuida que no seas esclavo de ese deleite. Que no estés constantemente regresando a verlo. Que no sea eso algo, un impacto contigo. A todos nos ha pasado estar del otro lado de esto, ¿no? Estás hablando con alguien, ok, sí, qué interesante. Y si no haces nada, no te enojas, de repente empieza, un segundo. Sí, ¿qué es eso? A lo mejor es una emergencia, pero lo más probable es que es
esclavo de ese deleite. Pensaría que sería, digo, por los jóvenes que veo, pienso que no es necesario decirlo, pero aún así lo voy a decir. Videojuegos, ¿son deleites? Sí. ¿Legítimo? Hay algunos que son legítimos, ¿no? Hay algunos que tienen contenido que no es legítimo. Está bien que tengas una consola y gastes $500 en nuevo PlayStation 5. Si te sobra, adelante, ¿no? No está mal, no es pecaminoso. Pero ten mucho cuidado que no seas esclavo de ese deleite. Netflix, YouTube. ¿Se han dado cuenta? A ustedes y a mí nos ha tocado la generación de... Bueno, no sé si ustedes todavía venían caricaturas los sábados en la mañana. Tener que esperar a que dieran las cierta hora para entonces ver la caricatura que te gustaba. Ya no existe eso. Mis hijos ya no conocen eso. Ya no tienen que esperar para nada. Y hasta recientemente ya les metieron anuncios, pero ellos no sabían lo que era tener que esperarte un anuncio, ¿no? Ahora, ¿y los anuncios qué son? No duran ni un minuto. El que dura un minuto ya quítalo, ¿no? Es mucho más fácil deleitarte ahora. Más cuida que no seas esclavo de esos deleites. ¿Sí? ¿Y cómo sería una evidencia que demuestra que somos esclavos? ¿Cómo los reconocemos? Buena pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si soy esclavo de ese deleite, de esa concupiscencia? ¿Alguien quiere participar? Cuando pones primero tu deleite antes que Dios, por ejemplo, sabes, si tienes que ir a la iglesia, te tienes que preparar, estás en la actividad y dices, me voy a esperar 10 minutos más, no importa que llegue un poquito tarde. Cuando ponemos eso primero a Dios, estás siendo esclavo de... Cuando lo pones antes que a Dios. Bien, es una característica. Otra forma en la que puedes darte cuenta, sabes que esto me está esclavizando. Y digo, tal vez no esclavizado, ¿no? Porque no es tal vez como la droga, pero la drogadicción nos puede dar muchas características que me van a apuntar a eso. Cuando afecta tus emociones, como que te enojas por eso, depende de eso si estás contento o no. Cuando de eso depende si estás contento o no. Por eso les daba el ejemplo. Estoy platicando contigo y de repente, ¿por qué? Porque no me puedo desconectar. Necesito revisar. Te vibra el teléfono, te pita la bolsa o la pulsera o los lentes que lo veas y tienes que revisarlo. Eso es una seña de que estás dependiendo de ello. Ya estoy usando la palabra dependencia, que soy esclavo. Muy parecido a lo que decía Andrés. Es que no sé si es Jorge, Andrés, Borrego, el Borre. Por eso me tardo. Antes, no tengo uno más, pero ¿alguien quiere mencionar otro? ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás siendo esclavo de ese deleite, de ese pecado? La amarilla, ¿no? La amarilla, que cuando no lo tengo me siento mal. Te puede dar ese sentimiento, no lo tengo y tengo ansiedad. Te puede dar con redes sociales. Te puede dar con comida. Te puede dar con el café. Te puede dar con el videojuego. ¿Sí? ¿Sí? Que mi felicidad, que mi estabilidad dependa de eso. Muchas veces es cuando lo pongo antes, no solamente de Dios, pero lo pongo antes que alguna otra responsabilidad que yo tenga. Sí. El ejemplo que les daba, estoy platicando con Poncho, pero de repente estoy viendo el teléfono. Como creyente, tengo una responsabilidad hacia mis otros hermanos en Cristo, de prestarle atención, de hacerlo sentir parte mía, de hacerlo sentir aceptado, de hacerlo sentir cómodo, de escucharlo para poder ayudarlo a edificar, de darle seguimiento para darse cuenta cuando, ¿sabes qué? Cayó en un pecado, voy a levantarlo, animarlo a corregirlo. Pero si estoy más ocupado en los amigos que tengo del otro lado del mar, al punto tal que ignoro los amigos que tengo del otro lado de la banca, estoy siendo esclavo a ese deleite. Estoy siendo esclavo a ese simple deleite de ping. Me afecta emocionalmente. Por algo se prohíbe que los adolescentes no tengan, bueno, según las reglas de Facebook, no tengan redes sociales. ¿Por qué? Porque pueden suicidarse con haber subido una foto y que muchos se burlaron de él. Porque le tienes que tomar una foto a tu comida antes de comértela. O sea, no puedes comer sin tomar una foto antes. Dime tú si no es esclavitud. O sea, no está mal, ¿no? Yo le tomo fotos a mi comida cuando es algo bien mexicano para burlarme a mis amigos, ¿no? Pero
no como muy mexicano, güey. Como más americano en casa. Entonces, unos buenos tacos y decirle a los primos, hey, cuando vengas, o sea, no es pecado tomar una foto de la comida, pero si no puedes tocar tu comida sin antes avisar a los demás, hey, estoy comiendo esto. Si no puedes salir de tu cuarto sin antes tomar una foto a tu atuendo para recibir esa aprobación de el puñado de tías que te dicen que siempre estás guapo, sí estás siendo esclavo de ese deleite, de esa competencia. ¿Por qué no? O sea, no es nomás salud mental, no es nomás así es como debes de vivir, no es solamente Dios demanda esto de ti, es que eres una persona completamente diferente a esto. De esto Dios te rescató. Tuvo que mostrar bondad, amor, misericordia para salvarte de esto y espera que tú seas útil, que estés completamente dispuesto para toda buena obra. Viviendo en malicia, buscando la maldad de los demás, envidia, y ya no sé si estamos llegando a los, así como que, ok, yo sé que no voy a pisar callos, o si estamos llegando a lo más profundo de que si me piso un callo nadie se va a dar cuenta, ¿no? Envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, aborreciéndonos a otros así como que, ay, me caes mal, ay, no quiero fundar de tal. Ya sé la respuesta, pero ¿sucede que nos aborrecemos entre hermanos de la iglesia? Podría, o sea, si Dios lo hace, cuando Dios nos ve a todos los que estamos aquí, y Dios revisa si tú estás aborreciendo a alguien en tu corazón, ¿cuántas personas encontraría que tú estás aborreciendo? Pensamos aborrecible a esa hermana viejita que está peleada con esta otra hermana joven porque hubo una diferencia en cunas, no sé. Pero nosotros llegamos a aborrecer a hermanos en iglesia. Nosotros aborrecemos a jóvenes, nosotros aborrecemos a otras autoridades, aborrecemos a las hermanas santurronas, aborrecemos a los hermanos hipocritones. Y esto no debe ser así. Pero sí, es que ¿por qué dice eso? ¿Por qué sube esto? ¿Por qué actúa así? Correcto, no debe actuar así, pero no es para que lo aborrezcas. Es para que vayas con él, lo ayudes y lo levantes, ¿no? No es para que le agarres, le apuntes con el dedo y les dé bibliazos, pero que te acerques y trabajes con la persona y cuesta trabajo. Eso es lo más light, eso es lo más fácil. Habiendo escrito aborreciéndonos a nosotros, tengo que rezar la anterior. ¿Qué sería aborrecibles? ¿Cómo se vería alguien de tu edad? ¿Cómo te verías tú para que Dios tuviera que usar esta etiqueta contigo, aborrecible? Tibio y hipócrita. ¿Tibio y hipócrita? Como yo mismo, ¿Mande? como yo mismo, pecador. Que hagas algo que Dios dice, eso lo aborrezco. Que hagas algo que Dios diga, esto yo lo aborrezco. No, obviamente Dios aborrece todos los pecados, pero hay pecados que Dios aborrece más que otros, ¿no es cierto? Proverbios nos da una lista de estas cosas, abomina a Jehová, y aún estas son 6 y luego 7 que desprecia su alma. ¿Se acuerdan de algunas? Mentirosa. ¿Perdón? Los ojos altivos. Ojos altivos. No, yo te dije, ya la hice, pero no ojos altivos. ¿Ah? Lengua mentirosa. Lengua mentirosa. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Manos derramadoras de sangre. Manos derramadoras de sangre. Jóvenes, estos versículos son importantes que nosotros los conozcamos. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer muchas cosas, pero una de las cosas que yo no quiero hacer es ser aborrecible ante Dios. Si soy aborrecible ante Dios, voy a ser aborrecible ante los vecinos, ante las personas de trabajo. En tu trabajo, en tu colonia, ¿le caes mal a la gente? ¿Te aborrecen? Dices, sí, porque soy cristiana. No. Si eres muy cristiano, no te van a aborrecer. Te va a aborrecer el satanista, el ateo, pero el ateo te va a aborrecer si él le testifica. Si no dices nada, no te va a aborrecer. Entonces son pocas veces que las personas nos aborrecen. ¿Cuándo nos aborrecen? Nos aborrecen porque somos hipócritas, porque dijimos soy cristianito y ando haciendo esto.
juzgando a los demás, chismeando con los demás, ¿verdad? Y nos sentimos los mártires. Ay, me aborrezo porque soy cristiano. No, te aborrezo porque eres aborrecible, ¿verdad? Y al decírtelo, o sea, al decirlo así, eres aborrecible, tienes que checar si de veras te queda el saco, y yo también. Porque jóvenes, en algunas cosas somos aborrecibles. Y a todos nos duele, no, hoy no le caigo bien a tal persona. Sí, puede ser que la persona se ha exagerado, malentendió algo, pero toma el tiempo de revisar esto. ¿Acaso o sea, me estoy ganando esto de ser aborrecible? Y si hay algo, si es así, si es tal vez un malentendido, tal vez tenga que resolver el malentendido. Tal vez no, tal vez es una cosa, ni modo, voy a vivir bien y ya que Dios se encargue de mi testimonio, ¿no? De mi buen nombre, pero a lo mejor es que si estás descuidando un área que no te estás dando cuenta. A lo mejor si estás siendo injusto, si estás siendo ofensivo, si estás siendo duro en algunas áreas en las cuales deberías estar mostrando. A cambio, es este deseo de buenas obras. No para ganarte la salvación, sino porque Dios te ha regenerado por la salvación. Bueno, 1000 preguntas. De nuevo, es... Todavía No, no termina el pastor. no. De veras, no es porque me moleste que me haga preguntas, nomás porque es el único que hace preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Si no, oramos y aprovechamos el tiempo para platicar. ¿No? Ok, les invito de veras a quedarse meditando en esto. Tal vez algo que mencioné yo, algo que el Espíritu Santo trajo a tu corazón, pero definitivamente estos pasajes son necesarios para nosotros hoy. El mundo de veras vive para sí mismo y para nadie más. Nosotros debemos de vernos diferentes, no por autodisciplina, sino por Dios nos salvó para vivir para Cristo, y ese vivir para Cristo se va a ver en estas buenas obras. Bien, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos permites entenderla. Gracias, Señor, porque nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por tu misericordia. Gracias, Padre, porque siendo enemigos tuyos, siendo aborrecibles, siendo, Señor, pendencieros, siendo rebeldes, insensatos, aún así, Cristo murió por nosotros y nos diste salvación. Señor, gracias porque nos has cambiado y transformado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir como tú deseas, porque somos diferentes, y nunca, Señor, para sentirnos mejores o más altos que otros. Señor, ayúdanos a entender este balance entre nuestro deber y nuestra dependencia en ti. Señor, nosotros mismos pues somos capaces de todo tipo de maldad, pero Señor, sometidos a ti, podemos cada vez más ser como tu Hijo, podemos ser más útiles en la edificación de otros. Podemos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, podemos vivir vidas diferentes. Te ruego por los jóvenes, por mí, que, Señor, nos permitas ver aquellas cosas que debemos entregar a ti, debemos sacrificar a ti, Señor, como nuestro orgullo, nuestra lascivia, nuestra esclavitud a los deseos, para que, Señor, la luz que tú has puesto en nosotros por la salvación pueda brillar, alcanzar a otros también. Bendice el resto del estudio bíblico con los adultos, nuestro tiempo de compañerismo, y, Señor, te rogamos que sigas trabajando en nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.